especial, tiene un contacto muy especial con lo histérico, y su obra y su poema tienen que ver con el espíritu del hombre, toda su obra completa. Yo siempre digo que la obra de Rubén es como un único cuadro, ¿no? Él ha empezado a escribir allá por los años 52, 49, 48, incipientemente, por una gran preocupación espiritual, y la ha pasado a sus letras, a sus poemas, y hoy sigue escribiendo en la misma tónica. Es un mismo cuadro, es un único cuadro que él ha hecho en toda su vida, ¿no? Con distintos paisajes, ¿no? Pero es un único cuadro. Muy interesante la obra de Rubén. Bueno, eso es lo que a mí me atrajo, y ya el año pasado, acá en el Village, les he dado un primer pantallazo de esto mismo, como narrador, que lo he titulado El misterio de la vida en la palabra de Rubén Bella. Juan Alcina Arancibia, que preside esta institución, le dice a Rubén Bella que en sus escritos afirma los auténticos valores humanos en una nueva concepción poética. Esto pudo ser, de esta manera, porque a la inquietud personal de Rubén por el misterio de la vida se causó poéticamente gracias al momento histórico que le tocó vivir participando de una nueva legión de poetas que encararon un gran cambio en la forma de expresión de la palabra. En este sentido, Raúl Gustavo Aguirre escribía en 1954, decía Aguirre: los poetas nacidos en la década que va de 1924 a 1934 han debido trabajar en condiciones difíciles y afrontar la ruptura con la poesía tradicional después de una generación que demostró el agotamiento de sus formas. La búsqueda de un lenguaje nuevo es quizá la aventura más dramática y significativa de estos poetas. Y es así, pero esto le dio la oportunidad a Vela de escribir lo que tenía que escribir y decir lo que tenía que decir, con el lenguaje necesario, que no era el lenguaje anterior. El contenido trascendente que Vela debía expresar no cabía en el cauce de la métrica tradicional. Su numen no era líquido, sino gaseoso, por dar una metáfora significativa. No podía encauzarse de otro modo que no fuera con una absoluta libertad poética, sin una métrica condicionante. Él, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, modifica la disposición de los versos y a veces versifica con una sola palabra. Pone, por ejemplo, enfermo y podrido de belleza. Es un pájaro de oro, fecundándose a sí mismo. Esto constituye, estos versos constituyen el poema. Esta nueva cadencia le permite reforzar los conceptos de cada palabra individualmente por encima del contenido global. Es como que la persona cobrase mayor importancia frente a la unión comunitaria que le otorga sentido. Así como enfatiza el protagonismo de cada palabra, lo hace con cada individuo en el contexto social. Es un nuevo mensaje, una nueva forma de expresión. Hemos visto cómo Rubén Bella nos expone en sus poemas a lo largo de toda su obra un continuo mensaje sobre la presencia del misterio en la vida del personaje humano. Esto pareciera casi una obsesión. Cada verso, cada concepto contiene una profunda reflexión que se dirige al ser o al ser social. Porque la importancia de la comunicación es por él ponderada en su vida comunitaria. En este aspecto, se sale de la pauta cartesiana para reconocer con Pierre Treal de Chardin que el ser no es, sino está frente a otro que lo percibe. La conversión conceptual es grave. Pasamos del célebre pienso, luego existo, a la metafísica del esse e unire,
Teilhard. Si estoy solo y aislado, no puedo reconocer. Teilhard y Rubén Belán, en ese sentido, están en la misma posición. Es decir, no, yo no soy porque pienso. No, eso es falso. Si yo estoy solo, no existo. Mi existencia tiene que ver porque está el otro. Porque hay otro que me interpela y que me ve. El universo es un universo de dualidades, no es un universo de una individualidad. Todas las dualidades forman el universo. El universo no se conforma. Hay acción sin dualidad. La dualidad más misteriosa es la dualidad del ser esencial con el ser participado. Y la dualidad que nosotros podemos percibir es la dualidad del ser que está en mí con el otro ser que me reconoce y me interpela. Esta realidad del ser es la que reconoce Rubén. El pensar no me define. Quien piensa en mi mente, un aparato creado para servir al ser. No es el ser. Nosotros confundimos nuestra esencia porque es la mente la que nos parlotea incesantemente. Y por ese motivo la confundimos con nuestro ser. Pensamos que ese que nos está hablando siempre, que nos parlotea, somos nosotros. No somos nosotros. Esa es nuestra mente. Es un aparato que está preparado para servir al ser. Pero el ser está arriba. Está en la espiritualidad. Nuestra mente porta a nuestro ego, quien debe ser domado y largamente educado para poder ser presentado en sociedad. Si no sabemos domeñar a nuestro ego, estaremos en grave riesgo espiritual. En tal sentido, recordemos lo que Rubén Vela nos dice. Rubén dice, ¿quién me defenderá de mí? El principal enemigo está dentro nuestro. Somos nuestro principal enemigo. Si no hemos hallado el modo de acallar a nuestra mente para percibir las directivas de nuestro ser esencial y emplazar a nuestro ego para que realice las acciones acorde con el interés común que convoca la unión. La unión, que no es fusión, es unión. La energía necesaria para esta gestión es la del amor. La mayor energía disponible en el universo que habitamos. Ese amor que necesitamos no es un fluido intelectualizado, virtual e inconsistente. No. Para Vela es un amor concreto y focalizado. Así nos relata cuando descubre en Bolivia la cultura originaria del Tiahuanaco. Y Rubén nos dice, allí la tierra dio frutos y el sol, hombres dorados. Y una mujer y su ardiente camarada traspasaron el agua de diamantes que corre de una a otra vena. Fíjense, si el amor en Rubén no es algo concreto. Estos sencillos hombres y mujeres de alta planicie boliviana demostraron a Rubén la coherencia que buscaba entre la vida y el misterio. Dejó entonces de fustigarse con rebeldía ante un Deus otiosus y encaró la navegación por las aguas de lo mistérico, de esa subrealidad que no vemos pero que subyace en todo. Su reconocimiento a ese personaje que lo descubre y lo manifiesta en estos términos. Hablo del personaje que él descubre en Tiahuanaco, cuando él va a hacer esas exploraciones ahí junto al lago de Titicaca, como arqueólogo, como investigador, como antropólogo, se encuentra con que está ahí el hombre primitivo americano, el ser primitivo, y ese ser lo conmueve a Vela y lo rescata. Ese es el ser que lo rescata. Ahí se produce el gran cambio en Rubén. Y nos dice respecto de ese hombre, llenándose de hojas y de días, de horizontes navegadores, tu estatura me aniquila, tu aurora llagada, donde solo la piedra permanece. De este modo va descubriendo las herramientas y las naves que lo llevarán por tan profundo mar. La alegría total que lo embarga, el silencio que se escucha y que nutre como un agua necesaria, la esperanza que mantiene el horizonte, el amor que sostiene, genera y realiza la palabra,
y la palabra en el poema que vincula al ser en su esencia con la realidad palpable. Estas son las 5 etapas que él reconoce a partir de ese hallazgo del hombre americano. Esto no solo le permite vivir, sino también exigir e intervenir en la lucha conquistadora del bastión humano, indispensable para el desarrollo del futuro de la humanidad. Y así, de esa forma, nos dice, ved la palabra, en ese niño hambriento, devorándose los huesos que aún le quedan de su propio esqueleto, destrozando en llanto su futuro, al cual nunca arribará. Sumiso, manso, domesticado el poeta. Y aquí su palabra, su salvaje alegría, su porfiada esperanza. Esta percepción cruda de la realidad, expuesta en este poema, no está carente de los conceptos básicos aprendidos en Bolivia. En ella nos convoca nada menos que a la alegría y a la esperanza. Esa, nos dice, es la voz del poeta. Del mismo modo pondera el aprendizaje del silencio. Y nos dice, hemos construido días perfectos sobre la abundancia de palabras dichas en silencio. La dura soledad de tu cuerpo y del mío en una misma soledad. Y dos, estamos con la dualidad, el otro. Hemos hecho crecer ese silencio en la sed de nuestros hijos. Se refiere a su mujer. Hemos ganado nuestro amor. Este poema está dirigido a Nina, su mujer. Establece este principio de unión necesario y convocante al amor, energía eficaz. Por ella, él percibe su ser. Al descubrir el auténtico ser americano, se enamora de América, el hermoso continente donde este milagro de la vida en estado virgen aún mantiene su esplendor primigenio. En su afán de conservar este reducto todavía incontaminado, es que entroniza a la piedra como símbolo del conocimiento salvífico de esta gente que la marea occidental trató de devastar. Nos dice, yo vi esa señal en la madera, comprendí el lenguaje de la piedra, amé la tierra y la simple y perfecta disposición del agua para lograr su ajustado equilibrio. Subí la montaña, diestra de sabidurías, admiré los huevos deslumbrantes, generadores del futuro, en los nidos de los pájaros del trueno, y escuché la voz profunda de mi raza. En lo más hondo de la noche, en lo más puro de mi corazón. Entonces, poeta, la piedra caminará. Acá llega el poeta. Te voy a sintetizar lo que estuve diciendo hace un rato y va a venir bien para recapitular un poquitito y vamos a tratar de hacerlo brevemente para que Rubén participe con nosotros de toda esta fiesta. Decíamos, Rubén, que Raúl Gustavo Aguirre
ruptura con la poesía tradicional, después de una generación que demostró el agotamiento de sus formas, la búsqueda de un lenguaje nuevo y quizás la aventura más dramática y significativa de estos poetas. Traje esto a colación porque yo creo que gracias a esta ruptura que se ha hecho en ese momento en la poesía y de la que vos fuiste partícipe con estos poetas que formaban el grupo de Poesía Buenos Aires, te dio a vos la posibilidad de trabajar toda esa espiritualidad interior que vos traías desde siempre. Esa espiritualidad que hizo que vos empezases a escribir allí en 1948 en la puerta 4, en el Campo de Mayo, cuando estabas haciendo las guardias y empezabas a hacer tus primeros escritos. Y cuando más adelante, en 1952, vos escribías sobre el prisionero, sobre esa angustia del Dios que no aparece. Y esa lucha tuya que va abarcando tus tiempos hasta que llegas a Bolivia. Y cuando llegas a Bolivia encontrás al hombre primitivo, el hombre americano realmente, y él es el que te redime de esa sensación de vacío que no llegabas a completar. Y ahí descubrís al hombre americano y te enamorás de América y cambia tu vida. Y Guanaco cambia tu vida. Y todo esto, que te sintetizo así, lo dije con tus poemas. Y también dije que de alguna manera yo te hermano a Pierre Teilhard de Chardin cuando Teilhard de Chardin habla del ese y del unire, del ser y del unir, de esa dualidad que hay en el hombre, esa dualidad que es absolutamente primigenia del universo y que conforma tal vez la pareja más misteriosa, que es la pareja del ser Dios divino, con el ser participado. Y ese ser y unir es el que hace que uno se reconozca como ser. Entonces, de algún modo, has dejado de lado el cartesianismo y en vez de decir pienso, luego existo, dijiste soy y me uno, porque en el unir está el ser. Es el otro el que me reconoce y con el cual yo interpelo, y quien interpela y quien me hace conocerme a mí mismo.